Y es muy común que el ser humano con el bienestar se olvide de Dios y reniegue de Dios o piense que no lo necesita. Y lo vemos hoy día en la sociedad contemporánea, especialmente en los países europeos, donde han apostatado de su fe, la cuna del protestantismo, anteriores antecedentes que a costa de sus vidas fueron inmolados en aquellos lugares, hoy día totalmente ajenos. Iglesia Encuentro con Dios presenta TV Encuentro, un refrigerio a su corazón. Ahora yo pensaba el cambio tan drástico que tiene que haber sido pasar desde la esclavitud de Egipto por 430 años, como registra la Biblia, y después 40 años en el desierto, para pasar a una tierra fértil como era toda la región donde ellos habitaron. Entonces es como pasar a una época de mucho bienestar. Si ustedes se recuerdan al inicio del libro de Jueces, nos registra la historia que una vez que murió Josué y la generación de Josué, las nuevas generaciones no conocían a Dios, se apartaron, comenzaron a ser influenciadas por las idolatrías de los pueblos vecinos, y venían estos periodos porque la desobediencia era castigada con sumisión a pueblos vecinos, en fin. Y clamaba el pueblo, por ejemplo, Otoniel, que era el hermano menor de Josué, y él viene y hay arrepentimiento, hay clamor, y logra que por 40 años exista paz. Dios los bendijo después de ese momento. Pero después de Otoniel vino también un periodo largo de unos 18 años, y Dios levantó después de 8 años de sojuzgamiento de otro de los pueblos vecinos el clamor del pueblo, y Él les dio libertad, y bueno, ahí se logró una paz por 80 años. Samgar es muy cortito, después Débora, etc. Pero hay una continua, unas brasas que se extinguen, un pueblo que nominalmente era de Dios, porque adoraba a Astoret y a Baal y su idolatría, y entonces quedaban algunas llamitas en un remanente, y levantaba ahí un líder, un juez, respuesta al clamor del pueblo por el sufrimiento, y le daba la libertad, y el pueblo regresaba a las escrituras, leían, y vamos a ver algunos textos tan hermosos, conmovedores, cuando el pueblo se reúne a escuchar la palabra de Dios después de estos periodos de angustia y desolación. Entonces los tres elementos, la oración, o clamor más que oración, clamor a Dios, arrepentimiento y palabra de Dios, se dan recurrente y en forma muy clara en todo el periodo de los jueces. Ya, entonces dijimos que los jueces terminan con la situación de Samuel. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Una vez más, la carencia de conocimiento de la Escritura. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, dijo otro profeta. Y aquí escaseaba la palabra, y por lo tanto no había visión de futuro, no había esperanza en un mañana mejor. Y el pueblo entonces buscaba en las comodidades de este siglo y en las idolatrías de su época una manifestación espiritual. Y venía la corrupción moral, incluyendo por las altas esferas de la sociedad, como eran los sacerdotes y los hijos de Elí. Ofni y Fines se aprovechaban de las ofrendas
cometían el pecado de simonía y dormían con mujeres que venían al templo, abusaban del poder de su autoridad y también hacían ese abuso. Y su padre Elí, que era la autoridad espiritual y juez, no los estorbaba. Dice la Escritura que honraba más a los hombres que a Dios. Por eso él dijo, yo honro a los que me honran, dice el Señor. Y se olvida de aquellos que le rechazan, le desprecian, no lo consideran. Bueno, ahí se levanta Samuel y nuevamente ahí en Mizpa tienen un avivamiento, le hacen un pacto, un altar. Aquí después de Mizpa puso el nombre Benecer, diciendo hasta aquí nos ayudó el Señor. Pero el pueblo le pide reyes. Recordamos cómo se sucedió esto cuando Jeroboam, jefe del ejército, comparece ante Roboam, el rey hijo de Salomón, que le sucede después de la muerte de Salomón, pidiéndole que disminuya en algo la dura servidumbre que tenían. Y les dice el rey que vuelvan en 3 días más. En los 3 días él consulta con sus ancianos y los ancianos le aconsejan que él les conceda la petición que el pueblo está haciendo, porque ya los tiempos no están bullantes y con opulencia como los días de Salomón. Entonces no le gustó ese consejo a Roboam, rey, y pide la opinión y la consejería de los jóvenes que se habían criado con él. Y ellos le dicen, si tú les accedes a la petición, van a pensar que eres un Dios débil y se te van a rebelar, por lo tanto, grábales. Y ahí viene la respuesta cuando llega Jeroboam a pedirle, viene la respuesta que le dice, el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Vale decir, le aumentó los impuestos en lugar de reducírselos el rey. Y eso generó que 10 de las tribus se rebelaran, encabezadas por Jeroboam, y fundaran el reino del norte. En la lámina ahí está en amarillo, que se le llama Reino de Israel o Reino del Norte. Después de esta rebelión, sabemos que toda casa dividida contra sí misma no permanece, y es así como el Reino del Norte es llevado cautivo el año 722 a.C. a Nínive por los asirios. Pero un siglo después, poco más, los asirios habían decaído y los caldeos dominaban en toda la región. Era el imperio babilónico o caldeo. Y el año 586 finalmente toman Jerusalén, la destruyen y viene el cautiverio que va a Babilonia y que es el más conocido. Yo hice un estudio que define todos los reyes, tanto del sur como del norte, reino de Judá y de Israel. Al final de su registro, que aparece tanto en Reyes como en Crónicas, dependiendo la época, hay un epitafio muy sencillo: hizo lo recto delante del Señor, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Califica todo el quehacer del rey en esas pocas palabras. Y en el reino de Judá, precisamente, Asa hizo lo recto ante los ojos. Ya estamos viendo que es la tercera dinastía después de Roboam. Hizo lo recto. Josafat hizo lo recto. Azarías y Usías, que es el mismo también, pero acuérdense que Usías o Azarías finalmente tiene la lepra. Y Ezequías hizo lo recto, y finalmente Josías, ¿no? En el reino del norte prácticamente todos hicieron lo malo. No hay ninguno que refleje que hizo lo bueno, ¿no? El año 20 de Jeroboam comenzó a reinar, reinó 41 años Asa, hizo lo recto ante los ojos del Señor, quitó del país a los sodomitas, extendiendo por ello todo el libertinaje sexual que llevaba a la primacía la diosa Astoret o Acera. Y tuvo algo muy virtuoso, muy delicado, muy complejo, que también privó a su madre Maaca de ser la reina madre. Y además deshizo
el ídolo que su madre había construido y metido y lo quemó en el valle. Reitero un resumen de las características de su amenaza. Ha estado Israel sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñe, sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron al Señor Dios de Israel, le buscaron y Él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no había paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Por eso es importante clamar por cada uno, por nuestras naciones, de donde estamos, donde Dios nos ha tocado, para que tenga misericordia y calme las aflicciones, la polarización. El pueblo cristiano tiene que ser luz, dar las pautas de salida a la controversia, ¿no? Esforzaos vosotros, no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, un profeta, y le dijo: oídme, el Señor estará con vosotros si vosotros estuviereis con Él. Si le buscareis será hallado de ustedes, mas si le dejan, Él también los dejará. O sea, también el profeta colabora en esta búsqueda de Dios, en este reencuentro, en no darle la espalda al Señor, como dice tantas veces, sino que anhelar y a conversar directamente con Él, a tener un corazón recto. El corazón de Asa fue perfecto para con el Señor toda su vida. También metió en la casa de Dios lo que su padre había dedicado, y que él lo dedicó como oro, plata y alhajas. No se las dejó para sí mismo, sino que las puso ahí para el beneficio del ministerio y de la verdad, ¿no? Cuando oyó las palabras de la profecía del profeta Azarías, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín. Reino del sur, este avivamiento viene en el sur, nada que ver con el norte. Nunca hubo un despertar allá en el norte. Reparó el altar del Señor, reunió a todo Judá y Benjamín, a los forasteros que habían de Efraín, Manasés y Simeón, que habían salido de las otras tribus, porque veían que en el sur el Señor estaba con ese reino y no con el norte. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año, y en aquel mismo día sacrificaron para el Señor del botín que habían traído, es decir, honraron al Señor también. Estuvo el reino en paz bajo su reinado, no había guerra, el Señor le había concedido la paz. Ya que hemos buscado al Señor, decía, le hemos buscado, Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Esa sería la reforma de Asa. Al final tuvo dos errores, dos hierros, que hizo alianza con el rey de Siria. Ahí lo reprende el profeta locamente acecho cuando toma alianza con el rey de Siria, ¿no? Y aquí en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Sin embargo, le califica que el corazón de Asa fue perfecto para con el Señor toda su vida. Lo mismo pasa con David, ¿no? Conforme al corazón de Dios. Sin embargo, la Escritura no esconde sus caídas, sus hierros, sus errores, sus pecados. Pasa el tiempo y nuevamente el secularismo, la decadencia viene, y aquí fue corto el tiempo, porque en tiempos de su hijo Josafat vino también la decadencia. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar, lo hizo por 25 años. Los lugares altos no fueron quitados todos los que había quitado. Por eso habla la Escritura siempre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, saca del corazón. No es que deje raíces de amargura, de rencor, de resentimiento, de pecado. Y esto lo considero muy hermoso. Fíjese que formó una comitiva empoderada para que enseñasen a las ciudades de Judá, y con ello a los levitas, y con ello a los sacerdotes. Y enseñaron en Judá, vale decir toda la región, todo su reino, teniendo consigo el libro de la ley del Señor. Y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Tal fue el resultado que a continuación la Escritura nos registra
cayó el pavor del Señor sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat, y traían de los filisteos presentes a Josafat tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganado, 7.700 carneros, 7.000 machos cabríos. Y iba pues Josafat engrandeciéndose mucho, y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía y recorría el pueblo desde Beerseba hasta el monte, y los conducía al Dios de sus padres. Él mismo daba el ejemplo. Y aquí hizo una reforma jurídica muy importante, ya que puso jueces en todas las ciudades, por todos los lugares. Les recuerda, le dice: mire, ustedes están puestos acá en estos lugares como jueces. Consideren bien lo que hacen, porque no juzgan en lugar de hombres, sino en lugar del Señor, pretendiendo que esa justicia que ellos apliquen sea concordante con los parámetros de Dios. Sea pues con ustedes el temor de Dios al juzgar, para no condenar al inocente ni dejar libre al culpable. Miren lo que hacen, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni soborno, ni cohecho. Entonces, aquí lamentablemente hay una alianza entre Josafat y Acab. Josafat, reino del sur, el rey conforme al corazón de Dios, que estamos analizando su reforma, y por otro lado, en el norte, Acab, el rey más perverso que reinó en todos los periodos de las monarquías en Israel. Entonces, Acab, rey del norte, le dice: vamos y recuperemos esta ciudad. Pero el rey Josafat, como era temeroso de Dios, le dice: consultemos primero la palabra del Señor, no hay aquí algún profeta. Y Acab tenía 400 hombres a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramot o no. Y estos 400 profetas le dijeron: anda, rey mío, porque Dios está contigo. Pero a Josafat no le pareció bien, algún discernimiento tuvo, que dijo: no hay aquí algún varón por el cual podamos consultar verdaderamente la palabra de Dios. Y ahí sale a colación Micaías, que el rey lo aborrecía porque nunca le profetizaba bien, sino solo el mal. Lógico, si hacía todo lo malo, tenía que reprenderlo y saber que la paga del pecado es muerte. Finalmente, Micaías le dice que le accede que vaya, pero le dice que acá no va a volver. Si tú vuelves en paz, el Señor no ha hablado por mí. Tal era su convicción, que él no estaba haciendo una adivinación, una presunción del corazón, sino que efectivamente que Dios le estaba dando orientación. Y así fue como en medio de la batalla un hombre disparó un arco a la aventura, porque el rey además iba disfrazado, e hirió al rey Acab de Israel por entre las junturas de la armadura. Era como lo más difícil que podía pasar, tirar una flecha, pero era la providencia de Dios que permitió llevar esa flecha por el orificio de unión. Terminó la batalla y ya el rey estaba muerto, ¿no? Vamos al rey Ezequías, el tercer rey, que ya han pasado algunos años, nuevamente la decadencia ha venido, y esta reforma que hizo Ezequías quitó de los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera nuevamente, hizo pedazo la serpiente de bronce, que la habían idolatrado a esta serpiente. La serpiente viene de este hecho que aparece en Números 21, del 4 al 9, cuando el pueblo se queja contra Moisés, dice: estoy fastidiado de este pan tan liviano, refiriéndose al maná que caía todos los días y por 40 años. Y entonces Dios les mandó serpientes ardientes que mordían al pueblo por causa del pecado, y murió mucho pueblo. Entonces le piden al final, se arrepienten y le piden, reconocen que han pecado contra Dios, porque Moisés le decía: a ver, no es contra mí que se quejan, yo no los traje aquí por voluntad mía, estamos acá porque el Señor así lo ha permitido.
de Abraham está la promesa que nos va a dar la tierra. Esto es durante los 40 años en el desierto. Entonces reconocen, se arrepienten que han pecado. Moisés oró por el pueblo y construyó una serpiente de bronce. El que miraba a la serpiente obtenía entonces un antídoto, o sea, el veneno por lo menos no obraba en ellos. A donde quiera que salía, prosperaba Dios a Ezequías, restableció el culto en el templo, abrió la puerta de la casa de Dios, la reparó, llamó a los sacerdotes, santifiquen la casa, les dijo, y saquen del santuario la inmundicia. El Señor limpie nuestras congregaciones, nuestros corazones, la iglesia, que al recorrer estos hechos históricos que están para nuestra enseñanza, se quedaron escritos. Por eso es que siempre hay que ir buscando la aplicación de lo que estamos estudiando, que no sea esto solamente algo teórico o intelectual, que extienda nuestro conocimiento de la Escritura, pero no lo apliquemos, sino muy por el contrario. Apliquémoslo a cada necesidad. El Espíritu Santo, oramos para que a cada persona que escucha, ahora o en diferido, estas verdades bíblicas pueda afectarle y Dios bendecirla y dar un avivamiento en su corazón. Sopla con los vientos santos, Señor Jesús. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá, ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Dios. Y todo cuanto emprendió, alabado sea el Señor, todo lo que hizo en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón, y fue prosperado. Bueno, no solamente Dios lo bendijo en su pueblo y a todo su gobierno, sino que hizo una de las obras hidráulicas más extraordinarias de la antigüedad. Un acueducto que venía de una vertiente que estaba a las afueras de las murallas de Jerusalén, de forma subterránea, y el estanque de Siloé, ahí construyó un estanque donde las aguas llegaran, de forma tal que cuando venía el asedio de algún pueblo enemigo, entonces ellos podían resistir. Bueno, hay algo que no podemos dejar pasar con respecto al reinado de Ezequías, que es que a los pocos años de gobernar enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: el Señor dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, hizo oración y le dijo: Señor, te ruego que te acuerdes ahora de mí, que he andado delante de ti en verdad, con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino la palabra de Dios a Isaías, le dijo: vuelve y dile a Ezequías, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Añadiré a tus días 15 años. Miren qué bendición, ¿no? Y pasamos al último de los reyes reformadores, dijimos que eran 4, que es el rey Josías. Entonces, Josías comenzó a reinar cuando tenía 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. También registra el nombre de su madre, pero aquí lo que yo le decía: e hizo lo recto ante los ojos del Señor, y anduvo en todo el camino de David su padre, bueno, su antecesor, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesusalem, a la casa del Señor, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Dios, que han recogido del pueblo, y lo ponga en manos de los que hacen la obra, para reparar las grietas de la casa, que estaba totalmente, necesitaba una refacción, estaba muy decaída, muy descuidada. Mire la integridad y la honestidad que agrega: que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Qué advertencia también
para todas las personas que administramos dineros del Señor. Viniendo luego el escriba Safán, el rey dio cuenta y le dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra. Asimismo el escriba Safán, al darle este informe, le dice: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. ¿Qué será este libro?, ¿no? Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos y dio la orden a Hilcías, hijo de Safán, el escriba, diciendo: pregunten al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá. Se da cuenta que habían pecado, que habían descuidado lo espiritual, que habían transgredido, que estaban viviendo como los profanos vecinos, como nunca fue el propósito de Dios, como Él nos llama también para servirle cristianamente en integridad de corazón. Y entonces, acerca de las palabras de este libro que se hallaba, pregúntenle para saber qué nos va a pasar. Entonces fue donde la profetisa Hulda. Así dijo el Señor: yo traigo sobre todo el mal que habla este libro, todo el que lo ha leído sabe, ya que me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará, no cesará. Mas tú, rey, como oíste la palabra, tu corazón se enterneció, te humillaste, rasgaste los vestidos, lloraste en mi presencia, también yo te he oído, y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y posteriormente la descendencia iba a padecer. Y aquí no es nada menos que el cautiverio que viene acá a Babilonia por los caldeos pocos años después. El rey mandó reunir a todos los ancianos de Judá. El otro elemento, el clamor primero, el hallazgo de la palabra, de la Biblia, lo que estaba escrito hasta ese entonces. Y subió el rey a la casa del Señor, y todos los varones y todos los moradores, con los sacerdotes, profetas, con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Bendita escuela dominical donde se instruye en la palabra a los niños, porque son capaces de entender. Aquí ya en aquellos tiempos era de tal envergadura, de tal importancia tener conocimiento de la palabra, que entonces tenían que también a las nuevas generaciones incluirlas y enseñarles la palabra. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Dios. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante del Señor, de que irían en pos del Señor y guardarían sus mandamientos. Y todo el pueblo confirmó el pacto, dio el amén. Aquí está todo lo mismo, muy parecido. Ahí están botando una estatua del dios Moloch, y como un ejemplo hecho de todo lo que él instruyó al pueblo para ajustarse a los parámetros del Señor. Quitó a los sacerdotes falsos y se celebró una Pascua conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel. O sea, se había perdido ya toda esta necesidad de recordar cómo Dios los sacó de esclavitud a la libertad gloriosa. Iglesia Encuentro con Dios presentó TV Encuentro, un refrigerio a su corazón.